Muy bien, pues buenos días y bienvenidos a todos a este tercer encuentro de periodismo de misterio que organiza la Facultad de Ciencias de la Información, pues a través del grupo Mediacom y de, por supuesto, pues nuestro queridísimo Guillermo, que tanto se ocupa de estos temas y que ya sabéis que pues es el protagonista en Inforradio de todo lo que tiene que ver con misterio, investigación y demás. Quiero presentaros pues a tres personas que me acompañan hoy y que representan uno de los programas, o mejor dicho, de los contenidos relacionados con investigación y periodismo de misterio más emblemáticos que tenemos, en este caso en la radio, pero creo que en general en el periodismo relacionado con investigación y misterio que tenemos en España, como decía. Voy a saludar en primer lugar a todos los que nos están siguiendo a través de streaming, a través del canal de Ciencias de la Información y también a través del canal de YouTube Divulgadores de Misterio. Quiero que haya muchos más seguidores de los que tenemos en este momento, que son unos cuantos, pero que seguramente estarán interesados y de aquí a la hora de la comida van a tener la oportunidad pues, de disfrutar no solamente de las intervenciones de los tres periodistas que nos acompañan, sino también de las preguntas de los estudiantes de nuestra facultad que tanto se interesan por todos estos temas y que, bueno, pues que acuden cada vez más a estos encuentros que ya digo, vamos por el tercer año que se celebran en nuestra facultad. Como decía, tengo a mi lado a tres personas que representan el periodismo de investigación y el periodismo que denominamos de misterio en nuestro país a través de uno de los programas que son emblemáticos y que podemos clasificar ya pues como históricos, ¿no? Son 20 años de historia, 20 años de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es un honor para mí teneros aquí a los tres, tanto a Bruno Cardeñosa, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Como a Juanjo, buenos días. Buenos días. Juanjo y, bueno, perdóname, que es que he anotado todo el rato, José Antonio es Juanjo. Juanjo Sánchez Oro. Así que si alguna vez te llamo José Antonio, me perdonas, por favor, se me ha metido en la cabeza. Y Miguel Pedrero, que también está al lado de Bruno Cardeñosa. Al otro lado, en este caso del ordenador, vía Skype, tenemos a Manuel Carballal. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Que nos está escuchando desde Galicia, si no me equivoco. Sí. Muy bien, pues Manuel también va a intervenir en la mesa redonda y bueno, pues daremos 5 minutitos para presentar los contenidos de esta Rosa de los Vientos, que bueno, pues para mí es un placer especial porque la tengo en la memoria desde que era bien pequeña, no solamente como Rosa de los Vientos, sino también con esos antecedentes tan maravillosos de Turno de Noche de Juan Antonio Cebrián, que todos recordamos con muchísimo cariño, pero que bueno, ahora estamos aquí centrados en La Rosa de los Vientos, no vamos a desvelar lo mayores que somos, que nos acordamos de ese Turno de Noche, ¿no? Bueno, como decía, tengo a mi lado a Bruno Cardeñosa, a Manuel al otro lado, Manuel Carballal al otro lado de Skype, a Juanjo Sánchez Oro a mi izquierda, sí, y a Miguel Pedrero, que está junto a Bruno, que son los responsables de esta Rosa de los Vientos, empezando por Bruno Cardeñosa, que presenta y dirige junto a Silvia Casasola este programa, como digo, emblemático y además líder de audiencia en la madrugada de los fines de semana. La Rosa de los Vientos se emite en la madrugada, como digo, desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada, pero creo que en estos momentos y afortunadamente cuando los jóvenes os estáis alejando un poquito de la radio, pues tenemos un repunte fabuloso a través de las aplicaciones móviles y de los formatos podcast que tenemos para recuperar en emisión no lineal. Seguramente estos tipos de contenidos de investigación que son muy de escuchar con mucho reposo, muy tranquilamente, han provocado que particularmente los jóvenes volváis a acercaros a la radio en horas que no son muy habituales para vosotros, ¿no? La hora de la madrugada del fin de semana, por ejemplo. Esa hora en la que estamos con amigos y que seguramente hay muchas personas trabajando, como Bruno, Juanjo, como Miguel, como Manuel, que está al otro lado de Skype, Silvia, y que para vosotros es el momento, pues eso, de estar con amigos y de recuperar
en otro momento a través del podcast que tanto nos ha dado a los que siempre hemos trabajado en el mundo de la radio y hemos trabajado con este tipo de contenidos. Bueno, La Rosa de los Vientos, como digo, es el programa decano que tenemos en este momento en la radio española. Es un programa que tiene sus antecedentes con este queridísimo periodista del que todos recordamos, Juan Antonio Cebrián, ya en 1997, que fue su creador, pero que Bruno Cardeñosa, que tengo aquí a mi derecha, empezó a capitanear desde 2007 y que en la actualidad dirige junto a Silvia Casasola. Como digo, tiene la particularidad de que abandera la audiencia, es líder de audiencia en este momento en la radio de fin de semana durante esa franja horaria tan difícil, tan complicada, que la radio tiene, pues en fin, encadenada a ciertos contenidos relacionados sobre todo pues con testimonio, y que ellos pues trabajan con mucho tesón de la mano del periodismo de la investigación, de la mano de los contenidos relacionados con cultura, los contenidos relacionados con denuncia social, los contenidos relacionados con política. Voy a pasar a contaros quiénes son cada una de las personas que tengo a mi lado, quizá un poco desconocidos para algunos de vosotros, más allá de cómo suenan sus voces, porque todos ellos son grandes periodistas y todos ellos son muy prolíficos en sus trabajos, tienen muchísimos libros escritos. Bruno, que está a mi lado, voy a empezar por él. Como os digo, dirige y presenta La Rosa de los Vientos desde 2007, pero además es el director de la revista Historia de Iberia Vieja. Bruno Cardeñosa además ha sido el redactor jefe de la revista Más Allá y de la revista Enigmas, que para todos los que seguís estos contenidos sabéis que también son cabeceras muy importantes. Ha escrito muchísimos reportajes, tiene en su haber más de 500, más de 1000 programas de radio, eso son muchísimas horas de radio, decenas de programas de televisión, colaborador en 4, en Neox, en el programa Lo que sé del miedo. Además ha publicado unos 18 libros aproximadamente. Digo unos cuantos porque tengo apuntados aquí 18, pero realmente la fecha de estos 18, igual ya vamos por 19 o 20. Libros con títulos como 11S, Historia de una infamia, La jugada maestra, El día de mañana, El gobierno invisible. También trabajos dedicados al mundo de los enigmas científicos, como por ejemplo los archivos secretos del Ejército del Aire, Invasión OVNI, que es una de sus especialidades también, y su último libro, que se llama Un mundo feliz, lo que el poder esconde, que ha publicado Libros Cúpula, y que está un poco en la línea de W de Wikileaks y AAA, que son libros que en líneas generales ponen al descubierto pues cuestiones relacionadas con las mentiras o verdades que los gobiernos ponen en marcha para dominar, entre comillas, a los ciudadanos. Bruno a mi derecha, como os decía, Juan José Sánchez Oro a mi izquierda. Juanjo es historiador y divulgador, es licenciado en Geografía e Historia por esta universidad, la Complutense, y está especializado en las relaciones del poder de la Iglesia y la historia de las creencias sobrenaturales. Es además vocal del Centro de Estudios Mirobrigenses. Es miembro de la tertulia de Onda de La Rosa de los Vientos, de la tertulia Zona Cero, que como después vamos a descubrir para los que seáis recientes oyentes de La Rosa de los Vientos, pues es una de las secciones estrella y donde tenemos ahí pues las mejores firmas implicadas en esa tertulia. Así que formar parte de ella pues es también una buena línea de currículum para todos los investigadores, historiadores y periodistas de misterio. Juanjo además ha participado en diversos programas de televisión como Cuarto Milenio, por ejemplo, Rastreadores de Misterios en Telemadrid o Enigmas de nuestra historia en Dimax. Ha colaborado en varios libros, por ejemplo Hay otros mundos pero están en este, del que es autor junto a Chris Obeck, no sé si lo pronuncio bien, sí, muy bien. También es especialista en objetos fuera de su tiempo, que ahora seguramente nos va a explicar qué quiere decir esto. Y su última publicación, si no me equivoco también, me pasa como con Bruno, es El Pacto, Reptilianos y Gobiernos. ¿Es así? Sí. Muy bien, un mito contemporáneo. Escribe habitualmente para publicaciones como Historia de Iberia Vieja también, para Enigmas, Año Cero, El Ojo Crítico, que es una de las publicaciones especializadas
también en periodismo de misterio e investigación, no confundir con el programa también histórico El Ojo Crítico de Radio Nacional, sino esta otra publicación donde ellos son protagonistas, y además es uno de los responsables de la organización también de estos encuentros de periodismo de misterio. Al lado de Bruno está Miguel Pedrero, que es contertulio también de la Zona Cero en La Rosa de los Vientos y colaborador en otras secciones del programa como el Club del Misterio, por ejemplo. Es coordinador de contenidos en la revista Año Cero y ha publicado en Enigmas igualmente, Más Allá, como veis todos en las principales cabeceras relacionadas con los contenidos de este congreso que nos ocupa. Es conferenciante y ponente en muchos congresos, afortunadamente, pues como Bruno y Juanjo está hoy con nosotros y Manuel al otro lado, no me olvido tampoco, autor de numerosos ensayos sobre el misterio como Dios existe, por ejemplo, y una novela que tiene por título Proyecto Anticristo. Es editor junto a Carlos Fernández de la editorial Sidonia. Así que además colabora en la divulgación de estos contenidos como editor, que tampoco es un trabajo fácil en estos días. En radio, pues ha trabajado en Radio España, en Radio Voz, ha dirigido programas como Milenio en Radio Galega y ha sido miembro de Espacio en Blanco, otro de los programas emblemáticos de la radio española relacionado con estos contenidos, que como sabéis dirige Miguel Blanco y que esta tarde a las 6 tendréis aquí a las 6, no, a las 4, si no me equivoco, a las 4, perdón Guillermo, tendréis en la facultad. Bueno, como os decía, nos está escuchando al otro lado de Skype, del ordenador, en este caso Manuel Carballal. Manuel, sigues ahí, ¿verdad? Sí, aquí sí. Bueno, pues Manuel es colaborador del programa también y contertulio de la Zona Cero, con lo cual entra a formar parte también de estos especialistas que tenemos en esa sección estrella del programa La Rosa de los Vientos, y participa también en secciones como Crónicas del Misterio, que bueno, pues es otro de los contenidos principales del programa. Es diplomado en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela y en Teología por el Instituto Teológico Compostelano. Es investigador y colaborador de las revistas oficiales de la Policía, Guardia Civil y Ciencia Policial. Ha colaborado en medios de comunicación como Karma 7, Año Cero, Enigmas, Más Allá, La Voz de Galicia, El Correo Galego, El Mundo, Interview, Tribuna o Tiempo de Hoy, por ejemplo. Como veis, no paro de citar cabeceras importantes que todos conocemos y que también tienen mucha historia. Desde 1993 edita la revista El Ojo Crítico, a la que antes hacía alusión, y en televisión ha realizado programas como Mundo Misterioso en la televisión de Galicia o Los Expedientes X españoles en Telecinco. Además, como el resto de los contertulios que hoy me acompañan, pues es autor de varios ensayos como, por ejemplo, Los peligros del ocultismo. No quiero daros más explicaciones porque son ellos los que quieren trasladar qué es La Rosa de los Vientos. Aparte de ser, como digo, el programa protagonista de la madrugada en Onda Cero y en la radio española los fines de semana, además de eso es un programa de investigación, es un programa lleno de contenidos de cultura, de crítica sociopolítica, de entrevistas en profundidad relacionadas con ese periodismo de investigación. A mí me gusta pensar que La Rosa de los Vientos, como la propia Rosa de los Vientos que se dibuja, es un programa 360 sobre la actualidad, es un programa que puede poner una visión mucho más allá de la actualidad habitual que tenemos en todos los medios de comunicación y que va a esas zonas no oscuras, sino simplemente un poquito más olvidadas, y con esas puntas de La Rosa de los Vientos pues probablemente poner el foco en ellas. Así que voy a empezar por Bruno Cardeñosa, que es el director del programa y que seguramente pues en estos minutos antes de la mesa redonda nos va a poner los puntos sobre las íes en muchas de las cosas que yo he dicho que tienen que ver con este programa tan histórico. Bueno, no tengo que poner ningún punto sobre las íes, salvo, Lola, darte las gracias por todo lo que has dicho, por las cosas sobre el programa, lo que has comentado sobre el programa, que aquí está representado algo de la tertulia, una parte del programa de las secciones lo emitimos sábados y domingos. Ellos están los domingos, aunque algunas veces también están el sábado, pero por separado.
No sé qué decir porque hay mucho que decir y a la vez hay poco, pero a propósito de lo que decías, que el programa es líder de audiencia en esa cosa que se llama el EGM, pero no podéis contar los podcasts y la audiencia por streaming, no, porque no nos funciona. Es decir, tal y como están las cosas ahora, si tú escuchas el podcast de La Rosa de los Vientos el jueves a las 11 de la noche, te van a preguntar, ¿pero lo escuchaste el jueves a las 11 de la noche? Entonces mira lo que había en Onda Cero el jueves a las 11 de la noche y le ponen la audiencia a él. O sea que es un rollo esto del EGM. Lo que ocurre que es lo único que hay, ¿no? Y tenemos que luchar con eso y con esa herramienta. Tiene dos facetas el programa. Yo creo que un poquito todos los que estamos aquí, pero sobre todo en mi responsabilidad tiene dos facetas. Una es un interés enorme por estas temáticas, por hacer periodismo de estas temáticas, por conocerlas, por documentarme, y por otro lado el interés mediático, el interés del programa. Yo tengo que combinar ambas cosas, tengo que combinar esa faceta de periodista que disfruta de lo que hace del mundo del periodismo, pero periodista que por obligación, porque tengo que comer mañana, tengo que conseguir mayor audiencia posible, entonces tengo que maltratar a estos y decirles, solo hay 15 segundos cada vez que intervengáis, ¿no? Entonces, y ese es mi papel. Mi papel es hacer y representar, hacer el malo de la película, porque es lo que me toca para conseguir eso, para conseguir audiencia, porque no nos olvidamos, vosotros estáis aquí, os van a pedir resultados y eso luego se va a interiorizar tanto que uno quiere los resultados. El programa va muy bien en audiencia, tanto en el total va bastante bien, como en el SARE, en el porcentaje de audiencia, que ahí arrasamos en estos momentos, ¿no? O sea que es estupenda la trayectoria. También ha cambiado mucho la audiencia en los 2 últimos años, a raíz de la desaparición de un programa de radio que copaba muchísima audiencia, sobre todo la audiencia joven. Esa audiencia pues se ha ido a otras cosas, ¿no? Y lo que ha hecho es dejar y convertir el programa, y convertir a Rosa de los Vientos en algo fantástico. Pero ojo, independientemente de las audiencias, como tú dices, son muchos años, son 19 temporadas. Esta es la temporada número 19, que ya está empezando a desfilar su final. O sea, la siguiente será la temporada 20 del programa de La Rosa de los Vientos. Aunque muchos no lo piensen, el programa ha estado presentado durante más años conmigo que con el anterior presentador, que con Juan Antonio Cebrián, ¿no? Porque ya son 10 años haciendo La Rosa de los Vientos y luchando día a día, primero siendo segundos, luego terceros, luego segundos, hasta que hemos podido ser los primeros, que es un poco un logro que claramente, aunque se produjo ya el año pasado, pero claramente se ha producido en audiencia, en el dato. Pero eso no cambia la vocación y la mentalidad de los que estamos ahí, ¿no? Uno tiene su lucha, evidentemente, buscar además de las secciones fijas invitados que creas, porque no hay una ciencia exacta. Si hubiera una ciencia exacta, pues pondríamos todos la fórmula en marcha, pero invitados que creas que pueden ser buenos para las audiencias del programa, elegir también las fechas en las que va a estar, porque sabemos si se comunica cuando hay más encuestas del EGM. Entonces esas fechas uno intenta intenta hacer el programa más dinámico, más fuerte, determinados invitados que pueden ser buenos. Ese es el intríngulis del programa, que la gente, los que oyen, no conocen, pero lo que conocen y lo que oyen, todo forma parte de algo que hay antes. No es solamente sentarse delante de un micrófono. Yo siempre digo que el programa acaba en el momento en que empieza a sonar la sintonía. Eso es mi filosofía. Yo creo que es lo que tiene que tener de filosofía el periodista, el que está estudiando para periodismo, saber que su trabajo acaba cuando viene la exposición pública de lo que vamos a hacer. En un reportaje es más complicado ver eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en radio, en televisión, que he hecho muy poquita, pero es básicamente parecido ese funcionamiento. Yo me relajo cuando
oigo la sintonía y tengo que tirar para adelante, porque ya no tiene vuelta atrás, lo hecho está, y tengo que intentar disfrutarlo, que no lo disfruto, lo sufro muchísimo, porque es también mi obligación, ¿no? Poner aparte de sufrimiento es la obligación de quien lleva un programa. Pero cuando suena la sintonía, uno ya se da cuenta de que se ha acabado todo, se ha acabado el programa y tiene que relajarse, se relaja un poquito, salvo que este hable más de 15 segundos y aquel más de 20 y Manuel más de 30 y más, ¿no? Pero también es mi obligación, porque yo puedo estar en la tertulia, puedo hablar, puedo opinar, pero también sé determinadas cosas que son buenas, claro que porque saben muchísimo de lo que hablan. Miguel, Juanjo, Manuel saben muchísimo, pero hay que pensar que hay 200, 300.000 personas en directo en ese momento escuchándoles, y que saber como ellos saben muy pocos, porque si no estarían en la Rosa de los Vientos. Entonces tienen que hacer intervenciones cortas, demostrar en esas intervenciones cortas su sabiduría sobre los temas, y eso lo hacen perfectamente. Aunque tenga que, a veces el que lleva el programa tiene que poner, no la cara de malo, pero sí de decir igual las cosas que no siempre se quiere escuchar, ¿no? Hacer un programa de radio tiene eso. Entonces, el fundamento del programa de la tertulia, podemos comentar después, pero el fundamento de la tertulia, en concreto, es un funcionamiento, una organización relativamente fácil y repetitiva. Uh-huh. O sea, el jueves por la noche, el viernes, más o menos, mandan una serie de noticias. Cada contertulio se le pide un mínimo de 4. Pueden ser 4 o 5, y yo estaría encantado de que mandaran 28 noticias, uh-huh, y cada una distinta, pero no hacen caso. Pero tenemos que seleccionar tres que nos parecen interesantes, y se les transmite, por si se quiere mirar alguna información, porque Miguel tenga lo que se ha elegido de los temas de Manuel, o Manuel tenga los temas de Juanjo, por lo menos para que si se quieren mirar algo, si quieren documentar en algo, puedan interactuar en la tertulia, porque el objetivo de la tertulia es informar, pero conversar. Y también entretener, soltar chascarrillos, tener un tono entre nosotros bueno, que no haya mucha diferencia entre una tertulia radiofónica de lo que sería tomarse un café con ideas, con contenido, ¿no? Ese es un poco el objetivo, aunque no se puede olvidar, nunca se va a olvidar que tenemos un micrófono verde, en este caso de Onda Cero, delante, y cuando se enciende el micrófono todo se transforma, uno se transforma, y es imposible no ser consciente de dónde estamos. No sé si para lo bueno, sí, también para lo bueno, pero también para lo malo. Entonces sí, ellos mandan una serie de noticias, eligen unas cuantas, y yo hasta el mismo domingo de la tertulia las dejo estar ahí. Otra cosa es que vaya cavilando, vaya pensando durante todo ese tiempo, pero el domingo ya por la tarde empiezo a leer la información y empiezo a decidir que es un trabajo que no se percibe, que no es un trabajo que tenga un resultado magnífico, pero sí que es un ejercicio mental, y es las 3 primeras frases del programa. Ahora mismo es 3 primeras frases con una noticia, y tiene que decir algo cualquiera de los contertulios sobre esa noticia. El programa arranca con eso. Entonces, a partir de ese día del sábado, voy pensando en cuál puede ser esa noticia, le voy dando muchas vueltas, veo lo que puede estar interesando a la gente por temáticas. Tengo que ser consciente también de cómo se va a despedir el del programa anterior, porque yo tengo que enlazarlo de alguna forma. Es decir, hay muchas cosas que no se ven en la Rosa de los Vientos. Un pétalo de esa Rosa de los Vientos, uno de esos 32 pétalos, está oculto, pero es tan importante como el resto de pétalos. Y después nos ponemos en la tertulia, y en la tertulia consiste pues en ir dando unas noticias. Yo me voy haciendo un orden previo, pero un orden que también cambia durante la tertulia. Yo tengo que cerrar los ojos, ponerme en la piel del director, pero también en la piel de un director de un programa de radio, pero también en la piel de un oyente que tiene que ver los transistores, tiene que imaginárselos, y si le dan al off, entonces cambiar de noticia.
tengo que pensar, es un criterio absolutamente personal. El trabajo es mucho más complicado de lo que nos imaginamos, pero la tertulia con ellos y con Lorenzo Fernández, que no está, con Mado Martínez, ahora con Josep Guijarro, vamos cambiando un poquito los nombres, aunque hay una base que son los tres que están aquí hoy con nosotros. Y la tertulia tiene que ser dar información. Yo creo que ellos, aunque hablen poco de una información o de una noticia, se nota que saben, y eso es un privilegio tenerlos a ellos en el programa, porque eso no se puede definir, pero se siente. Y se siente cuando alguien controla y conoce un tema, lo da a conocer bien, lo divulga en condiciones. Esa sabiduría interna se percibe. No se puede definir, no puedes decir, es que sabe mucho por esto y por lo otro. Pero tú, después de escuchar un minuto de una persona hablando sobre un tema, tú ya sabes si esa persona controla ese tema o no. Y esa es la tertulia. Y ponerla en marcha y saber con qué se va a acabar, saber con qué tengo que empezar cada hora. Esa responsabilidad mía ya bastante tienen ellos con las noticias. Si te parece, dentro de lo que hacemos en un momento es contarle a los estudiantes, sobre todo, porque alguno habrá que sea reciente aficionado a la Rosa de los Vientos, cómo se estructura el programa por secciones, ¿no? Y cómo se trabaja eso que, al menos en mi área, llamamos un intangible, que es precisamente lo que cada uno de los especialistas tiene. Claro, dentro. Claro. Ahí está. Y luego cada sección tiene un funcionamiento parecido. Se habla con el responsable de cada sección, se valora una serie de temas y luego se valora qué es o cuáles son los temas que se van a tratar en el programa en su puesta de largo, ¿no? Vamos a ver, Juanjo, qué nos cuenta de sus preparativos, porque tenemos aquí al hombre malo, según sus propias palabras, dice Bruno, el que va como repartiendo juego. Eso. Pero tanto Juanjo como Miguel sois parte de ese intangible también, ¿no? Igual que él mismo, ¿no? Y Silvia y, bueno, todos los que forman parte de la Rosa de los Vientos. ¿Cómo es preparar tu trabajo? Aparte de la tertulia, ¿en qué otras secciones participas? Bueno, principalmente en la tertulia y luego ocasionalmente también en el Club del Misterio, o también algunos especiales que se puedan hacer, monográficos. Pero yo me gustaría un poco también enlazar con lo que tú señalabas, de que quizás el principal rival que tenemos a esas horas es el hecho de que estamos en unas horas críticas para el esparcimiento, ¿no?, de la gente, pero yo pienso que la Rosa de los Vientos, por lo menos para mí, tanto como oyente en su día y ahora también como participante, para mí la Rosa de los Vientos es uno de los botellones mejores en los que he estado, y he estado en unos cuantos. Es un botellón muy sano, pero la prueba es que muchas veces nos quedamos hasta bastante tiempo después siguiendo hablando de los temas que tocamos en la tertulia. A veces, durante el boletín de noticias, no nos damos ni cuenta de que estamos realmente haciendo un programa, ¿no? Y yo me lo tomo con esa filosofía. Yo creo también que la radio, por lo menos para mí como oyente, es un estado de ánimo, y entonces es muy necesario también transmitir ese estado de ánimo especial cuando tú haces radio y contagiarlo al que lo escucha. Y en la Rosa de los Vientos yo creo que eso lo hacemos, por eso fluye también, como decía Bruno, ¿no?, con absoluta naturalidad, y nos olvidamos muchas veces de que estamos realmente ante el micrófono, y ahí está también muy bien Bruno, que nos ubica, nos dice que desarrollemos o pongamos en antecedentes determinados contenidos, porque damos por supuesto que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso normalmente pues no ocurre entre nosotros, ¿no? Y en cuanto a la preparación de los contenidos, yo también puedo decir, bueno, lo ha estado comentando Bruno, cómo lo hacemos. Yo, en mi caso, por ejemplo, el preparar las informaciones que luego ponemos en contexto el domingo por la noche, una de las partes más emocionantes de la semana para mí es prepararme los contenidos. Yo me lo paso genial, normalmente lo hago los viernes. ¿En qué contenidos te sientes más cómodo, Juan? Lo bueno que quizás es el amplio margen de libertad que tenemos, porque aunque es cierto que parece que está asociado la Rosa de los Vientos como que es territorio para el misterio, lo bueno también que tiene el misterio es que es un territorio muy amplio, ¿no? Y podríamos hablar de en qué consiste. Hay como una especie de núcleo duro, que es, pues bueno, si queremos fantasmas, ovnis, todo lo que tiene que ver un poco con el tema de lo paranormal, pero hay un montón de elementos periféricos que se han ido incorporando también, que es todo el mundo, por ejemplo, de la conspiración, que eso es algo también relativamente reciente, que antes no estaba. También, por ejemplo, la crónica negra se ha incorporado dentro de lo que es el núcleo del misterio, cosa que hace unos años era bastante raro. Y también se ha sacado fuera, bajo mi punto de vista, del mundo del misterio, los temas, digamos, de esoterismo quizás más filosófico. Yo creo que eso se ha ido perdiendo. Antiguamente sí que yo escuchaba, podías estar hablando, no sé, de Cornelio Agripa, de Paracelso y cosas así en programas de radio, y hoy en día yo creo que eso nadie se lo plantea incluirlo, ¿no? Pero antiguamente sí que era una corriente que dentro del ocultismo, digamos, más tradicional. Entonces,
Yo a la hora de elegir los temas, lo bueno que tenemos es que, como digo, es muy libre, ¿no? Y me gustan mucho los temas muy de vanguardia científica, es un tema que me interesa mucho, que sean muy provocativos, que den mucho que pensar, que te descoloquen, que te planteen determinados dilemas. A mí ese tipo de noticias me encantan. Y luego, naturalmente, también la historia, ya por deformación profesional, pero también una historia que de alguna manera pienso que también nos tiene que descolocar, que te muestre una serie de perspectivas sobre asuntos que parece como que están muy alejadas de nosotros. No sé, por ejemplo, el domingo pasado estuvimos hablando de la tradición medieval de cómo se juzgaba a las ratas y a los gorrinos, por ejemplo, a distintos animales, se les hacía responsables de delitos. Es algo que nos puede parecer muy chocante hoy en día, y sin embargo creo que si lo vamos exponiendo de determinada manera nos damos cuenta de que no estamos tan alejados de nuestros antepasados, que era una forma también muy razonada de pensar, aunque sus razones no sean las nuestras, ¿no? Entonces, a mí ese juego un poco de espejos históricos me gusta mucho, y es un poco en lo que a la hora de preparar los contenidos selecciono ese tipo de noticias. Muy bien. Miguel, pues lo mismo. ¿En qué contenidos te sientes más cómodo? ¿Cómo le lanzas todos esos contenidos a Bruno para que él le dé vueltas y los vaya encajando? Bueno, no sé si se me oye, porque no sé si funciona este micro. Yo creo que funciona, sí. ¿no? Sí. Vale. Sí. Yo antes de eso quería ir un poco por lo que acaba de comentar Juanjo, que yo creo que es muy interesante, porque las personas que participamos en la tertulia somos muy diferentes, ¿no? Tenemos una visión muy diferente, no tanto de la vida, pero sí de las temáticas que tocamos, ¿no? Hay algunos con un sentido un tanto más crítico, quizás más escéptico. ¿Y acertado de la realidad? Y acertado de la realidad, por Gracias. supuesto, no voy a discutir ahora. Y hay otros que quizás tenemos una visión de estos temas, o estamos más cerca de la defensa de ciertos aspectos de estos temas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo creo que en el llamado mundo del misterio, que a mí es un concepto que no me gusta mucho porque misterio es todo, y yo creo que en eso La Rosa de los Vientos acierta de pleno, porque ¿qué es misterio? Es ciencia, es historia, es espionaje, es aquello que nos ocultan, ¿no? Porque La Rosa de los Vientos es un programa en el que se habla de política, pero no la política del día a día, no la política de Pedro Sánchez y Susana Díaz, de una rueda de prensa, sino que se habla de lo que está detrás del telón, de aquello que nos ocultan, qué poderes están detrás. Y en ese sentido creo que todo es misterio, pero yo creo que en las temáticas en las que nos movemos en la tertulia, para mí hay dos grandes temas. Uno es el tema de los ovnis, y ahí englobaríamos la existencia de vida extraterrestre, si nos visitan seres de otros planetas o de universos paralelos, y por otro lado, si existe vida después de la vida, todo lo que tiene que ver con el más allá, ¿no? Apariciones, experiencias cercanas a la muerte, pruebas. Yo creo que esas son las dos cuestiones sobre las que pivota todo lo demás, porque muchas noticias científicas en el fondo tienen que ver con la existencia de universos paralelos, con los poderes mentales, con la posibilidad de que se produzca un contacto entre nuestro mundo y el otro, ¿no? Esas son las dos cuestiones con las que más cómodo me siento, ¿no? Y sobre todo, yo soy un gran defensor, y bueno, yo creo que todos, ¿no? Todos los miembros de la tertulia somos defensores de los testimonios, ¿no? Yo creo que estos temas en muchas ocasiones se basan también en testimonios, son muy importantes, no es lo único válido, sino que el testimonio es la antesala de una investigación, pero yo creo que los testimonios son muy importantes, ¿no? Y yo creo que eso es algo a lo que también le damos mucho valor en La Rosa de los Vientos. Y sobre todo eso, que en muchas ocasiones se producen debates a veces duros, a veces profundos, pero lo bueno es que somos amigos, que nunca los llevamos al ámbito personal, como quizás una tertulia política donde uno defiende al PP, otro al PSOE, otro a Podemos, no lo sé. Esto es diferente, ¿no? Es decir, podemos discutir sobre una cuestión, pero sin tomárnoslo como algo personal, ¿no? Sino, bueno, cada uno tiene su postura, cada uno tiene su punto de vista, e incluso estamos dispuestos a cambiar de punto de vista sobre una cuestión, ¿no? Porque a veces estás discutiendo, por ejemplo, con Juanjo y dices: joder, si es que tiene razón ¿no? En esto, pues oye, habrá que dársela, ¿no? Si tiene razón, pues tiene razón. En cuanto a la preparación, bueno, yo coincido con Juanjo, a mí me divierte mucho lo que es la preparación de las noticias. Ahí hay un momento en el que uno se tiene que frenar mucho,
porque una noticia es la percha de contar otras muchas cosas, ¿no? Y de pronto empiezas a recordar, ostras, pues esto tiene que ver con esto, aquí tengo cuando entrevisté a tal persona, a tal científico, me dijo esto, tal. Claro, entonces llega un momento que te tienes que parar, ¿no? Si no te para este señor que está aquí, ¿no? Decir, bueno, ya vale, ¿no? Es decir, está bien una noticia, pero no es un monográfico, ¿no? Y ahí tienes que aprender a contar lo básico de esa noticia y lo más interesante, lo más importante. Tienes que ponerte en la piel de la gente que está escuchando. No se trata de que parezca que sepas mucho, ¿no? O de demostrar que sabes mucho sobre una cuestión, ¿no? Esto no es una clase magistral ni es una clase en la universidad, sino que lo que tienes que hacer es interesar a la otra persona, darle una serie de elementos, y yo lo digo siempre, ¿no? Lo que contamos en la tertulia, lo que contamos en el Club del Misterio, en los especiales que hacemos, en el fondo tenemos un tiempo limitado y lo que hacemos es ofrecer una serie de informaciones, pero la gente que está al otro lado de la radio, del podcast, que suelen ser muy inteligentes, incluso mucho más que nosotros, tienen ahí elementos de juicio para investigar por su cuenta y muchas veces nos envían mails y nos dicen, son los oyentes de La Rosa de los Vientos, son tremendos, ¿no? Son muy sabios, oye, aquí te has equivocado porque no era exactamente esto o esto se podría justificar por esto, ¿no? Y nos dan muchas pistas para seguir por ahí. Muy bien. Manuel. Hola, buenos días. Hola. Gracias por la invitación a Guille y a toda la organización, y es un placer, aunque sea a la distancia, compartir este tiempo con vosotros. Yo estoy muy en la línea de lo que ha dicho Miguel. Yo creo que en estos momentos creo que soy el más veterano. Cuando yo comencé en La Rosa de los Vientos, soy consciente de que Silvia y Bruno me ficharon exclusivamente porque mi apellido empezaba por C, y en aquel momento era obligatorio para estar en la tertulia de las 4C. Comencé con Jesús Callejo, con Carlos Canales, después con Ignacio Monzón, con Martín Espósito y todo su equipo V. Quiero recordarlos a todos. Y a lo largo de estos años yo creo que hemos ido ganando en pluralidad y en experiencia. Eso ha ido rehaciendo un poco el estilo de La Rosa de los Vientos hasta llegar a la actualidad. Creo que se traslada al oyente, como muy bien ha dicho Miguel, que por encima de todo somos amigos, dentro y fuera del estudio. A veces, como dice Miguel, defendemos con mucha vehemencia nuestros puntos de vista porque tenemos opiniones distintas y experiencias diferentes sobre estos temas, pero realmente a mí me ocurre exactamente lo mismo. A veces me sorprendo a mí mismo enzarzado en un debate con Lorenzo o con Josep o sobre todo con Miguel, y de repente me paro a pensar y digo, caray, pues igual tiene razón, ¿no? Lo cual es muy gratificante porque te hace replantearte incluso tus propias convicciones, y eso es muy enriquecedor intelectualmente. Pero yo creo que soy el que peor lo pasa, no solo porque yo me desplazo desde más lejos, sino porque lo paso fatal. Hasta los 15 o 20 primeros minutos de la tertulia siento una responsabilidad tremenda porque somos conscientes de que al otro lado de esos micrófonos hay cientos de miles de personas que nos escuchan con mucha atención y en cuyas convicciones, en cuya forma de entender estos temas podemos influir, y eso me supone una gran responsabilidad. Yo siempre termino el programa con mucha hambre porque nunca soy capaz de cenar antes del programa, tengo el estómago encogido y luego termino con mucha hambre, pero creo que es una de las cosas más enriquecedoras del programa, que todos estamos abiertos a replantear nuestros puntos de vista. Y otra cosa que señalaba Miguel es que en los últimos años aparecen las redes sociales, algo que no existía en la época anterior de La Rosa. A través de Twitter, por ejemplo, o de Facebook, recibimos ese feedback de los oyentes que contribuyen en muchas ocasiones a las noticias que nosotros planteamos y que nos aportan información muy interesante. O sea que creo que en realidad la tertulia de la Zona Cero y La Rosa de los Vientos en general no solo lo hacemos los compañeros de la tertulia, sino que lo hacen de alguna manera todos los oyentes. Muchas gracias, Manuel. La verdad es que sí, que la radio la hacen los oyentes, no solamente las personas que trabajan en la radio, y probablemente sea pues uno de los puntos clave para hablar de este tipo de programas que llenan unas franjas horarias tan difíciles, siempre lo han sido,
pero creo que en estos tiempos va muchísimo más y que muy probablemente pueden tener ciertas claves. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntaros, y es lo que tengo aquí anotado, si una de las razones por las que algunos programas como La Rosa de los Vientos pueden consecutivamente ir tumbando otras iniciativas con este tipo de contenidos puede estar precisamente en la formación de las personas que forman parte de ese equipo, en ese intangible del que hablábamos antes, ¿no? Fíjate, cuando nosotros tenemos a Juanjo, a Manuel o a Manuel o a Miguel, es que Manuel no lo puedo señalar porque si no tengo que señalar a una pantalla, creo que es Manuel Carballal y los temas de Manuel Carballal, no los temas contados por Manuel Carballal. El personaje es importante, el identificar, el ser fuerte en concebir una información, pero lo importante es concebir una persona. Es un programa, y yo creo que es una característica de nuestro programa y también de otros, ¿no? Que hacemos actualidad, entretenimiento, magazine, que no sé cómo definir el programa, pero es un poquito de todo, pero el fortalecer el individuo, la persona que da a conocer las noticias, que haya una identificación de los oyentes con esa persona, eso no se consigue un día, no se consigue en 10, se consigue a lo largo del tiempo y no se consigue a partir de un momento determinado. Y normalmente, antes de que estén en el programa, ellos sí ya tienen una fortaleza individual, que yo creo que es una de las grandes cosas que faltan en el periodismo actual, que faltan estos temas, es identidad propia de las personas que cuentan las informaciones, que las informaciones evidentemente son las que son y son importantes, pero quien manda es quien la cuenta, porque quien la cuenta es el que va a llegar al oyente, al espectador, al lector, con su estilo, con sus particularidades, y lo importante es fortalecer lo que uno es, ¿no? A mí me interesa mucho, de cara a los alumnos, nos cuesta mucho trabajo trasladar en las aulas, a los 4 os traslado el comentario, nos cuesta mucho trasladar en las aulas seguridad en la profesión periodística. Esto de que cualquiera puede crear un contenido en la actualidad, ¿no? Entonces hay que ser historiador, hay que ser teólogo, ¿qué hay que ser además de periodista? Hay que dejar muy claro delante del oyente que precisamente tú tienes un nombre, tú tienes una marca personal asociado no solamente a lo que sabes, porque en eso te has formado, sino porque estás poniendo encima de la mesa la profesión periodística. Claro, es una combinación de cosas, es decir, los que están en el programa, lo quieran o no, porque están en un medio de comunicación, cuentan las cosas intentando interesar a la gente, son periodistas. Independientemente de su formación personal, es independiente que Juanjo Sánchez Oro sea historiador y sea un gran historiador, pero su vena periodística está ahí. Yo creo que lo fundamental en una persona para contar algo, en este caso en un programa de radio, es sobre todo que sean auténticos, apasionados, que trasladen a la gente esa sensación de estar enamorado de los temas que forman parte de su haber. No es el hecho de que puedan hacer un contenido, claro que un contenido lo puede hacer cualquiera, pero no durante 20 años. Y durante 20 años lo puede hacer contenidos. Oye, Internet es muy, muy grande y el copia-pega pues lo hacen aproximadamente el 90% de las personas, y luego solo hace falta que alguien que... no es una crítica, pero que no salga mucho de su casa, diga me gusta, y con eso, con poner me gusta, ya ha venido aquí al curso de la Complutense, y nos da cuenta que no es eso lo pones si quiere, pero es que tienes que ir, no poner me gusta, ¿no? Uh-huh. Me gusta no es participar en algo. Claro que mucha gente puede crear contenidos, pero nadie puede crear los contenidos como Manuel Carballal, nadie puede crearlos como Miguel Pedrero, nadie puede crearlos como Juanjo Sánchez Oro. La fortaleza de una marca personal es fundamental a la hora de decir algo. Evidentemente, si se caen las Torres Gemelas, se caen las Torres Gemelas. Y por mucho que uno diga una cosa u otra, se caen las Torres Gemelas. Pero no es lo mismo.
a que lo cuente uno, a que lo cuente Matías Prats. En España tuvieron tanta importancia el momento justo en el que se producía por esa intervención, que era en directo, de Matías Prats. Es lo que recordamos de aquel acontecimiento en directo. Había 5 televisiones retransmitiéndolo, 5. ¿Que alguien recuerda algún otro comentario? ¿Alguien recuerda qué estaba pasando en las otras 4? ¿Recuerda el telediario de Antena 3 con Matías Prats? La otra torre, cuando se produjo el incidente. Todo el mundo recuerda de Matías Prats. ¿Por qué? Porque él tenía un sello personal que se adaptó a aquella circunstancia y pasó a la historia. Evidentemente. Y había otras 4 televisiones en ese momento, nacionales, televisiones grandes. Ahora hay muchísimas televisiones. Hay la primera división de las televisiones y la segunda división de las televisiones, en las que juegan 800.000 equipos, ¿no? A la vez. Ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu programa de televisión? Porque cualquiera hace un programa de televisión ahora, ¿no? Y es mucho más difícil hacer un programa de radio, lo tengo clarísimo. Y el sello personal, fíjate, lo de Matías Prats no lo había pensado, pero por ejemplo es un ejemplo de eso. Nos acordamos, y lo que ha quedado para el tiempo es la retransmisión de la fortaleza del sello personal. La información es básicamente la misma para todos, pero luego hay un ejercicio de interpretación, de análisis, de comparación, de fondo personal. Todas las personas de la tertulia son unas personas con mucho fondo personal, tienen un archivo inmenso sobre los temas. Hoy se ha visto un ovni en Bollullos del Condado, pero es que yo sé que las personas que están en el programa conocen otros 20 avistamientos que se han producido antes en Bollullos del Condado, y eso da un criterio y una entidad y un empaque a la información muy, muy importante. Y contadme, ¿cómo ha evolucionado en estas 19 temporadas, 20 años de La Rosa de los Vientos? ¿Cómo han evolucionado los rosaventeros, que es una comunidad a día de hoy, ¿no? ¿Cómo han evolucionado en estos momentos de contenidos transmedia, por ejemplo, donde tenemos un contenido en La Rosa de los Vientos, pero también tenemos un youtuber que está hablando de... Bueno, tenemos ahora mismo transmitiendo en el canal de YouTube de Divulgadores de Misterio este mismo congreso. Quiero decir que los contenidos transmedia con los que trabajamos en la actualidad, seguramente en misterio, en investigación relacionada pues con todo esto que vosotros abordáis, son precisamente unos formatos muy, muy interesantes, ¿no? Y que las comunidades que estamos creando, no solamente de oyentes, sino de consumidores de contenidos, pues están directamente relacionados precisamente con vuestra formación y vuestro trabajo, ¿no? Y es que además yo creo que va a ser una de las cosas importantes en los próximos años de La Rosa de los Vientos. Una de las características de La Rosa de los Vientos es que es de mira, a mí no me toques, ¿no? Un poco conservadora en ese sentido, y le cuesta adaptarse un poco a lo nuevo, pero hay un mundo nuevo en el que tenemos que explorar, y en los últimos 2-3 años nos hemos metido más en redes sociales, pero fíjate, el programa incluso ha huido un poquito de eso, porque no queremos ser un programa de redes sociales que luego se mete en radio, queremos ser un programa de radio que puede tener redes sociales. Es que no tenemos ni Facebook. Un programa de radio que no tiene ni Facebook, cosa más rara. Bueno, aunque tuviéramos Facebook tendríamos el mismo número de oyentes, o menos oyentes de los que tenemos. Y tenemos un Twitter que solo está activo de vez en cuando entre semana y cuando está el programa. Y eso no nos quita oyentes. Yo soy de los que pienso que igual los contenidos transmedia, si no son buenos, si no aportan algo, no son rentables para un programa de radio ni para un programa de televisión. Creo que en estos momentos vivimos una masificación de diferentes tipos de contenidos, pero que no mejoran lo original. ¿Aportaría algo hacer un vídeo, un contenido adicional que se pudiera ver relacionado con el programa de radio? Si contiene información y si contiene algo que el oyente puede identificar y que pueda añadir a lo que sabe, sí. Si no aporta nada nuevo, yo soy de los que pienso que es mejor que no. Estoy en una cadena que ahora mismo es líder en contenidos transmedia, la cadena transmedia que tiene Onda Cero, pero fue la última de las grandes cadenas que llegó a ese mundo, se lo pensó mucho, lo reflexionó mucho y consiguió que los contenidos den un plus, no resten.
no sea, voy a meter un vídeo por meter un vídeo, ¿no? Que eso se hace ahora, no. Voy a meter algo que ayuda y aumente. Bueno, también muchas veces asociamos transmedia solamente a tecnología, pero sí, que vosotros mismos seáis autores año tras año de muchas publicaciones, con muchas ventas, pues en vuestra especialidad respectiva, tanto Manuel, que le seguimos teniendo ahí al otro lado, como cualquiera de los tres que estéis sentados aquí, eso también es un contenido transmedia, quiero decir. Sí, vamos a presentar un libro, claro, y automáticamente tenemos ahí a los oyentes. Me refiero un poquito a lo que decía, al mundo que se ha abierto en Internet, ¿no? Sí. Presentar vídeos, contenidos. Pero vuestra audiencia, ¿qué le gusta más? ¿Que presentéis un libro o que tengáis un canal de YouTube? Que presentemos un libro. Que presentéis un libro. Yo creo, pero pasa que tampoco nuestra audiencia es un elemento y una persona con muchos brazos. Cada uno es distinto. ¿No hay un perfil? No hay un perfil, pero luego dentro de ese perfil hay diferentes tipos. O sea, claro que hay un perfil. Hay unas edades, hay más que podemos contarlo, ¿no? Pero hay unas edades que son, pues, a partir de 30 a 50 años son los que más nos escuchan. Pues yo estaría deseando que también me escuchara gente de menos de 30 años, ¿no? Uh-huh. Y de más de 50. Y quiero que los contenidos ayuden a que ellos estén y se sientan identificados con lo que se cuenta. Hay más mujeres que hombres. Bueno, pero quiero que se añada un poquito elementos e informaciones que puedan interesar más a las mujeres sin caer en determinados tópicos. Hay en un país como España, con un 10% de inmigrantes, tenemos mucho menos porcentaje que otros programas de audiencia inmigrante. ¿Por qué? Es porque igual no se sienten identificados. Entonces hay que luchar, y yo tengo que luchar cada vez esos contenidos cubran más las satisfacciones de la gente. Pero entre el perfil hay el que es muy seguidor de estas temáticas, el que es inmensamente seguidor de Manuel Carballal, le va a dar igual que cuente A o que cuente B, aunque no esté de acuerdo con B. Bueno, no estoy de acuerdo con Manuel Carballal, pero hay que pensar que la inmensa mayoría de gente es un libro abierto que va a recibir una información, y una información buena de Manuel, de Juanjo o de Miguel, y tiene que va a asimilar o no esa información. Pero la mayor parte de nuestros oyentes no son participantes en redes sociales, en lo transmedia, sino que están ahí, pero no en nuestro programa, yo creo que en todos. La mayor parte de gente, el 98% de las personas que escuchan un programa de radio son invisibles. ¿Por qué quieren ser invisibles? Porque yo soy invisible, tú eres invisible en otros programas que vas siguiendo, no vas participando en los foros. Normalmente eso no lo hace nadie, y hay que tener cuidado que el que hace ruido puede dar una serie de opiniones y una serie de conceptos que no representan al invisible, que es la mayor parte, y eso también es importante. Lo ideal sería tener 10 oyentes que no participan todos los días con ellos, hablando y tomando notas, pero eso no es factible, ¿no? Eso que acabas de decir efectivamente es muy, muy, muy importante, muy interesante. El oyente, el lector invisible, claro, el que no hace ruido. La mayor parte de ellos no sabemos qué van a comer, no sabemos, de nosotros sí sabemos que van a decir algo. Bueno, y si se quejan, pues problema del que se queje, ¿no? Bueno, como queremos pasar a las preguntas, solamente os voy a pedir a los cuatro, aunque Miguel ya me lo ha avanzado un poco antes, ¿cuáles pensáis vosotros que son los temas clave en este momento en vuestra especialidad? Miguel nos ha avanzado un poquito antes sobre ovnis y vida después de... Yo creo que son las preguntas que todos los aficionados a este tipo de temáticas se han hecho. Yo creo que todo lo demás gira alrededor de esas dos cuestiones. Nos visitan, estamos solos en el universo, existen otra clase de inteligencias en nuestro universo o en otros universos paralelos, ya entraríamos en la teoría del multiverso, etcétera, etcétera, o existe vida después de la vida, es decir, somos este montón de carne y hueso solamente, todo es material, o cuando fallecemos seguimos viviendo de alguna u otra manera. Eso, creo que esas son las dos cuestiones sobre las que gira esto que se ha dado en llamar misterio, que a mí no me gusta mucho, pero enlazando brevemente con lo que decías anteriormente, a mí se me ocurren, o lo que hablabais anteriormente, se me ocurren dos reflexiones, ¿no? Primero, hablabas de la seguridad, ¿no? De transmitir seguridad a los estudiantes, ¿no? Yo creo que es que los periodistas a veces tienen que ser menos periodistas y más personas.
Es decir, yo creo que una característica de todos los que formamos parte del equipo de La Rosa de los Vientos es que tenemos un interés personal por estas temáticas, que trasciende el periodístico. El periodístico te diría incluso que es secundario. Es decir, a mí me interesa saber qué se oculta detrás del fenómeno ovni. Yo sé que luego, en una radio, en La Rosa de los Vientos, tengo que transmitir eso, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es lo que hay detrás. Entonces, eso hace que te empapes, y eso nos pasa a todos, ¿no? Que te empapes mucho sobre este tipo de temáticas, ¿no? Eso por un lado. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Creo, desde mi humilde punto de vista, interesarse por el mundo. Es decir, y sobre todo, ser incluso un poco marujas. Es decir, que te tiene que gustar meterte en la vida de otras personas, conocer otras cosas que tú no conoces. Y esto del periodismo te da una excusa perfecta para conocer a gente que de otra manera jamás podrías haber conocido, para meterte en historias y vivir de primera mano historias que de otro modo jamás llegarías. Es decir, te da la oportunidad de conocer qué es el mundo. Primero tiene que haber un interés personal, y me da igual si es en los ovnis, la vida después de la vida, o es la música pop, o el rap, o la política, o el alpinismo, los viajes de aventura, o la arqueología, me da igual. Lo que sea, o el teatro, ¿no? Se puede hacer perfectamente periodismo de primer nivel de investigación, escribiendo o haciendo un programa de radio sobre teatro o sobre música, ¿no? Yo creo que se puede hacer desde todos los puntos de vista. Entonces, por un lado, es un interés personal, ¿no? Y por otro lado, muchas veces yo creo que los que trabajamos en diferentes medios y nos pasamos quizás demasiado tiempo trabajando de cara al público, perdemos la perspectiva y creemos que todo tiene que ver con el mundo de la comunicación. Y la verdad está fuera de aquí. Es decir, no está ni en estos muros de esta universidad, ni está en los micrófonos de Onda Cero, ni está en la revista Año Cero, no está en nada de eso. La verdad está fuera, es lo que le pasa a la gente, ¿no? Y en nuestro caso, las vivencias que protagonizan personas normales o militares que ven ovnis, tienes que ir ahí, ¿no? Y olvidarte a veces un poco de este mundo de la comunicación, y muchas veces limpiarte la mente y el cerebro, es decir, voy a investigar un caso, a seguir una historia, por el simple afán de investigarlo, sin pensar en si voy a divulgarlo, si voy a escribir un libro, me da igual, simplemente por el afán de conocer, ¿no? Y ahí descubres que la verdad está fuera de aquí, que esto es como un mundo a veces muy pequeño en el que todos nos retroalimentamos, pero la verdad está fuera, hay que salir de los muros de los micrófonos, de las universidades, ir afuera, creo. Manuel. Hola, sí. Manuel. Sí, mira, al hilo de lo que está diciendo Miguel, yo antes llevo siguiendo toda la jornada desde el inicio, y creo que algo que intentamos hacer en La Rosa es diferenciar precisamente mucho la ficción de la realidad en estas cuestiones, y creo que eso también lo agradece mucho el oyente, porque respetando mucho, por supuesto, la ficción, yo creo que a personas como a Juanjo, a Bruno, a Miguel o a mí, lo que nos interesa son los hechos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque, por desgracia, cuando te dedicas a la investigación y no a la ficción, ya encuentras mucha ficción en muchos casos y en muchas cosas. Y a lo largo de estos años, además, hemos tenido que ir adaptándonos a los nuevos demonios que han ido surgiendo en el mundo del misterio y de las anomalías. Yo creo que podemos decir con mucho orgullo que La Rosa de los Vientos, y no ningún otro, ha sido el programa que ha resuelto muchos de esos nuevos engaños, nuevos fraudes, campañas virales de publicidad como el Yeti de Formigal o el ovni gallego, este tipo de situaciones que llegan ahora al mundo de la divulgación, en la que parece que todo vale. Y por eso apelaba antes a la responsabilidad que tenemos, ¿no? Que creo que es algo que realmente agradecen mucho los oyentes, que intentamos siempre diferenciar la realidad de la ficción en estos temas. Juanjo. Bueno, yo también un poco insistiendo en cómo tratamos la información en La Rosa de los Vientos, que es también su seña de identidad, quizás sea precisamente que para mí, y es una también opción personal, el buen periodismo del misterio es un poco paradójico, ¿no? Porque el buen periodismo del misterio para mí sería aquel que no te oculta nada. Y habitualmente, con que no te oculte nada, ¿qué quiero decir? Normalmente muchas personas se acercan a los programas de misterio porque quieren vivir una experiencia entretenida, pasar miedo, suele estar asociada a la idea de periodismo del misterio con pasar miedo. Y tú, cuando tienes que transmitir una información, entiendo que hay otras personas, otros profesionales que te pueden ocultar algo si de alguna manera no contarlo todo te quita la magia de la noticia o de lo que estás contando, ¿no? Y porque quieres crear o imprimir un determinado ambiente para que el oyente
pues siga un determinado recorrido sensorial, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos en La Rosa de los Vientos no funcionamos así. Yo creo que no nos ocultamos nada, no nos guardamos ningún truco, vamos con lo que en conciencia sabemos de cualquier información, lo exponemos con absoluta naturalidad, no creo que enfaticemos nada, ni busquemos crear ninguna ambientación, ni sugerir nada. Entonces yo creo que esa honestidad es muy, muy importante y creo que también el oyente lo agradece. Por eso quizás es un oyente muy exigente. Comentaban también Miguel o Manuel comentaba, por lo menos a mí me ha servido para llegar a conocer pues personas, muchísimos, por ejemplo, profesores de universidad, de los temas más increíbles, que se ponen en contacto con nosotros y que son oyentes fijos y sobre los que a mí me abren verdaderos horizontes desconocidos de un montón de cosas. Entonces, eso yo creo que no sé, que es muy, muy de agradecer. Y luego también creo que tiene una característica, que bueno, también lo ha señalado Miguel, que es la oportunidad que yo creo que tiene el oyente, que aunque tenemos una serie de perfiles más o menos personales sobre estos temas, todos tenemos un entusiasmo muy sincero, queremos saber qué es lo que hay de detrás, y creo que el oyente también no llega a saber nunca lo que va a decir alguien, cualquiera de nosotros, ante una noticia, ante una información. Eso es muy importante. En otro tipo de tertulias es como muy monolítico, sobre todo si son tertulias políticas, sabes que tiran de argumentario y ya sabes lo que te va a decir. Entonces, a mí me sobra la tertulia. Aquí yo creo que no lo sabemos y que podemos empezar con una noticia que aparentemente es graciosa y resulta que llegamos a una conclusión muy seria. Y al revés, una noticia que es muy seria, podemos llegar luego a tomarla de una manera no tan seria, ¿no? Entonces, esas fluctuaciones hacen que realmente yo creo que cada programa es un descubrimiento para el oyente. No sabes realmente lo que te vas a encontrar, no sabes lo que va a opinar Miguel, lo que voy a opinar yo sobre un tema, y hay una progresión también en el propio debate. O sea que yo creo que eso también es cierto que quizás a las horas a las que se puede hacer este tipo de programas te lo permite la radio. Quizás en otras horas, donde hay unos compromisos publicitarios, donde tal, no tienes esa libertad, ¿no? Por eso también es un gran tesoro. Ese es un punto que yo también quería abordar, los compromisos publicitarios, que tanto a veces hacen ruido, ¿no?, en la radio y abren esas ventanas gigantes de local que somos capaces de... Yo cuento muchas veces mi propia experiencia. Mi traslado hasta aquí son unos 20 minutos. Hay días que puedo hacer esos 20 minutos solo escuchando publicidad a primera hora de la mañana. Entonces, estas ventanas gigantes de publicidad que nos evitamos en la madrugada, ¿qué socios tenemos para hacer radio de la madrugada? ¿Cuáles son nuestros partners, que es este término que utilizamos tanto, ¿no? ¿Qué socios tenemos para llevar adelante todo esto? Es nuestro contenido en La Rosa de los Vientos, pero realmente lo que nos permite hacer La Rosa de los Vientos es todo eso de detrás, nuestras publicaciones. No, y los 20 minutos que has tardado en venir aquí escuchando publicidad. Hay publicidad que se escucha en otros programas de gente que hubiera querido anunciarse o que su propuesta... por su empresa, lo que la agencia de comunicación a la que representa, la agencia de publicidad, quiere estar en la noche, pero dicen, hombre, ¿por qué no estás en la mañana? Que va a ser mejor porque el perfil del oyente es más comprador, es por la mañana, vas a ir a comprar a la 1:30 de la madrugada, si escuchamos tu cuña, no te vas a ir al Corte Inglés a comprar algo, igual si lo escuchas a las 8 de la mañana, 9 o 10, pues vas a tener. Entonces la publicidad mucha se deriva antes al momento en que es rentable. El hecho de que la publicidad en radio vaya relativamente bien en estos tiempos, creo que se debe a que se han hecho las cosas bien. Entra publicidad a veces muy directa que quieren estar en el programa y sabemos que están allí y que nos ayudan y llegamos a final de mes también gracias a eso. Nuestro plato de comida también depende de esa publicidad. Sé que a veces puede ser engorroso para el oyente, pero solo a veces, pero en realidad su vida la va a determinar más esa publicidad que lo que le vamos a decir nosotros. O sea, la publicidad en radio, porque no te cobran por enchufar el transistor, de alguna forma tiene que vivir la gente de la radio, y no solo vive de la gente de la radio el que habla, es todo un conjunto de personas y de gente a cual más importante, y además hay muchos que son muy importantes, no se ven, no se escuchan, no sabes cómo se llaman y no conoces su voz. Entonces la publicidad en la radio es fundamental, igual que en la televisión, pero existen las televisiones de pago que son distintas, pero en la radio lo que paga la radio es precisamente eso, aunque no tengas anuncios, pero la cadena tiene
tiene anuncios. Y ahora en los nuevos sistemas, si ahora, por ejemplo, escuches un podcast del programa o de una de las secciones, o quieres escuchar la entrevista que le hice el otro día a Pau Donés, por ejemplo, pues te vas a tragar 10 segundos antes de empezar siempre una publicidad en el ordenador, en la página web de Onda Cero. iVoox no lo pincha y hay mucha gente que no se escucha por iVoox. En iVoox que no nos escuche nadie, que vaya todos a Onda Cero. Y se van a escuchar 10 segundos antes de publicidad, pero es que gracias a esos 10 segundos de antes va a estar todo lo de después, porque el que habla, el que dice, todo el entorno, toda esa orquesta vive de esos 10 segundos, y eso es importante también. Muy bien, pues me encanta que digas esto, porque yo me dedico a explicar dirección de empresas informativas, así que imagínate lo que es la publicidad. Es que es eso, claro que es muy importante la publicidad. Sin la publicidad no existirían medios de comunicación, es que eso lo tenemos clarísimo. Y si no lo tenemos clarísimo, lo deberíamos tener clarísimo. Es difícil transmitir eso siempre a todos los oyentes, pero que se pongan en la piel. Normalmente la cuchara que uno tiene pertenece a una marca de algún anuncio que ha oído por la televisión o en la radio, o está en un establecimiento, de un comercio que ha tenido su anuncio en radio y televisión y que ha formado parte de la vida de esa persona. No existiría medios de comunicación, no existiría libertad sin publicidad, ¿no? Pues creo que vamos a pasar a las preguntas. Ya vamos con 10 minutillos de retraso, pero seguramente podemos entrar así más de lleno, individualmente, a que nos cuenten pues cómo es el día a día, cómo son las rutinas de trabajo. Antes un poco Bruno nos ha avanzado, y esas curiosidades que surgen, pues eso, sobre los temas fundamentales y demás, antes de que nos vayamos. Primero agradeciéndoos un montón estar aquí y haciendo tan importante este encuentro, ¿no?, con vuestra presencia. Ya sabéis que a mí me interesa una barbaridad el formato, y una cosa que yo os pregunto mucho cuando estuve haciendo el TFG sobre el formato, también os lo preguntaba, que era, bueno, lo decíamos al principio en la ponencia introductoria, La Rosa de los Vientos como tal no es un programa de misterio, pero sí que el misterio ocupa una parte muy importante, o las temáticas que podemos englobar dentro de misterio ocupa una parte muy importante tanto el sábado como el domingo, especialmente el domingo en esa tertulia de la Zona Cero. Pero ¿cómo es posible en un formato de magazine de madrugada como es La Rosa de los Vientos que haya tanta presencia y tanta importancia de los temas de misterio y que cuadre también con todo? Porque es un formato único. Ningún programa que no sea propiamente de misterio dedica tanto tiempo a estas temáticas como hace La Rosa de los Vientos. ¿Cuál es no sé si el truco, pero sí, cuál es la manera de encajar todos esos temas y que ligue tan bien y que el formato sea identificable completamente como La Rosa de los Vientos, teniendo toda esa precedencia de misterio, pero también otros temas pues completamente distintos, ¿no? Pues desde la literatura al cine, la entrevista a Pau Donés, otras entrevistas que no son de esos asuntos tan diferentes, ¿no? Es que es muy difícil definir y responder porque es algo que va saliendo solo, va saliendo con el tiempo, ¿no? Yo cuando me dicen ¿de qué va La Rosa de los Vientos? Y me preguntan, digo, va de todo. Y ese es un poco el objetivo, evidentemente, lo que se llama el mundo del misterio. Y nosotros estamos dentro de ese mundo del misterio, pero no tocamos los misterios clásicos o de la forma clásica de tocarla. Intentamos pues ser un poquito más profundos, ser un poco más filosóficos, un poco más racionales, escépticos, pero sin la mente como un muro que no entra absolutamente nada, sino racionales y ofreciendo la información. Yo creo que si hay una frase que puede definir el programa y lo que buscamos, aunque luego cada cosa también es de su padre y de su madre, cada información y es qué hay detrás de las cosas. Nosotros emitimos el fin de semana por la noche, pues vale, la gente está hasta las narices de pasar de lunes a viernes escuchando una serie de noticias, una serie de informaciones, que está bien que se las cuenten, pero digamos la cara A de las cosas. Bueno, pero ¿qué hay detrás de esa cara A? Ya estoy harto de que me cuenten exactamente lo mismo.
quiero que me cuenten otra cosa. Y entonces que ahí entra la Rosa de los Vientos, ¿no? A contar lo que no se ve, aquello que significa que está detrás del asunto. Aquello, por ejemplo, me puedo preguntar de qué está hecha esta botella de agua, que es tan malo el plástico y lo tocas y se hunde. Entonces descubres que es una porquería y que no solo está contaminando, sino que está matando un poquito más mi dedo, ¿no? Pues contarlo, lo que no se ve, lo que nos ocultan en uno u otro sentido, en el mundo de la política, en el mundo del misterio, en el mundo que sea, pues contarlo. Queremos ser un poco la cara B de esa cara A, de lunes a sábado, la cara de lunes a viernes, la cara A de las cosas. Y nosotros por la noche ponemos la cara B, pero poner la cara B no significa ocultar y decir que todo lo que te dice la cara A es mentira. No, simplemente ha hecho su papel y ha cubierto su papel y nos ha mostrado el envoltorio de las cosas, también lo que hay dentro, pero a nosotros nos interesa lo que hay dentro, pero el hueso, lo que manda, lo que hay verdaderamente detrás. Eso es un poquito la temática. Y el mundo del misterio es muy importante, en porcentaje. De vez en cuando a mí me pasan los porcentajes de tiempo que se ha dedicado a la historia, que se ha dedicado al mundo del misterio. Aunque hay algunas quejas, no ha variado nada en los últimos 20 años prácticamente el contenido. Es historia, es conspiración, es política, es misterio, más o menos todo igual. Y el mundo del misterio, la clave para estar durante tanto tiempo es ser críticos y racionales, amar lo que hacemos, los temas, tener la mente abierta, pero que tampoco sea una esponja. La mente que coja absolutamente todo, ¿no? Y si hay que meterse con los otros que dicen tonterías sobre el mundo del misterio, lo hacemos, ¿no? Muy bien. Más preguntas. Por aquí hay una. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tantos años de enseñanzas, de compañía, horas en las que hemos podido crecer a vuestro lado. Y luego me gustaría, Bruno, que comentaras más en profundidad algo que has dicho de pasada, y es que es mucho más difícil hacer un programa de radio de estas temáticas que de televisión. Me ha sorprendido porque como el misterio es algo tan intangible y en la tele tenemos tanta dificultad para que hablen los testigos, para mostrar a través de imágenes ese contenido, me gustaría que me lo explicaras. Es un tema muy, muy largo de explicar, porque tú que has trabajado en radio, has trabajado en televisión, he trabajado en radio y televisión. Es más difícil por muchas razones. Es decir, y la publicidad tiene parte de la responsabilidad. No es lo mismo, no cuesta lo mismo poner un anuncio en televisión que ponerlo en radio. Y el visionado de las cosas se paga más, ¿no? Y en este programa de radio en el que estamos ahora, en La Rosa de los Vientos, somos tres, digamos, en plantilla. 3 de los cuales 2 se pueden dedicar únicamente a la radio. El que presenta y el que dirige no puede dedicarse únicamente a la radio. En la televisión, cuando estaba en un programa de televisión, éramos, haciendo el programa de televisión en una de las cadenas pequeñas, 30 o 40 personas haciendo el programa. Entonces, 30 o 40 fijos, permanentes, con su sueldo, con su seguridad social. Y dices, pero bueno, esa es la fundamental diferencia. Que tengo que decir A, y es que había una persona a la semana para unir la A. Después la B existía otra persona. Claro que es luego la parte periodística, el convencer a alguien, hablar con alguien para que cuente cosas, eso es otro asunto, pero normalmente se pueden encontrar. Pero esas mismas dificultades que pueden existir en la tele para poner su cara, la puede existir en la radio para poner su voz también. A veces puede costar más o puede costar menos, pero yo creo que la diferencia entre la televisión y la radio a la hora de hacerse no es, no me refiero difícil periodísticamente hablando, me refiero sobre todo a nivel personal. Es decir, en televisión trabaja mucha más gente. Lo más probable es que los estudiantes de aquí, de la Complutense, vayan antes a trabajar a televisión que a trabajar a la radio. Es lo más probable, porque en televisión trabajan 5.000 personas, por poner un dato que no tengo ni idea,
en España y en radio 40. Entonces, esa es la diferencia. Es una diferencia sobre todo de personal. Y en televisión, tú te tienes que ir a entrevistar a alguien a Bohillos del Condado o a Finlandia y va, no uno, no dos, no tres, va el que sujeta la cámara, el ayudante de cámara, el periodista, el que hace las preguntas, el que escribe las preguntas, porque la publicidad da para eso. Un periodista de radio, como mucho, tiene que preguntar y pedir permiso si puede gastar en una línea de teléfono para llamar al de Finlandia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre la radio y la televisión, la posibilidad y los medios que existen, ¿no? Económicos, no me refiero periodísticos, que sea más fácil. La televisión es igual de fácil o de difícil, incluso puede ser más difícil en ese caso convencer a alguien, y tienes que jugar con aquellas personas que pueden tener un interés por ego, por necesidad, por lo que sea, para hablar. Pero ahí está ya el toque del periodista de saber entrarles por ahí. Pero cuando decía lo de difícil me refería fundamentalmente a recursos, a dinero y a cantidad de personas, ¿no? No van tantos en televisión, no va, porque ya quisiera, ¿no? Pero bueno, va la más crisis gente, ha hecho sus estragos en claro, la tele evidentemente. Sí. Pero en la radio no ha hecho ninguno. No ha hecho ningún estrago porque no había ningún trago, porque o sea, no había. Anteriormente. Entonces, pero me refería a eso, a la posibilidad, a la capacidad. Uh-huh. En televisión hay una cosa que es producción, que no tienen todos, yo soy consciente de eso. Pero tú trabajas en Telecinco y tienes producción y sabes que te vas a comer a un restaurante y se va a la mitad del equipo porque tiene a lo del restaurante algo que grabar y filmar, y paga la televisión. En la radio una porra va a pagar la radio, ¿no? Cierto. Más preguntas. Particularmente los alumnos. ¿Tenemos tiempo, Guillermo? 5 minutos más, ¿sí? Perfecto. Particularmente los alumnos, como muy bien decía Bruno, la radio la miran muy de lejos. No solamente en esta facultad, sino en todas las facultades. Y hay que mirarla más de cerca. Porque la televisión no la podemos ir escuchando mientras andamos. Uh-huh. No podemos verla. La televisión exige una atención. Nadie pone, salvo las noticias, ¿no? Pero nadie pone la televisión cuando se despierta, pone la radio. Uh-huh. Y la radio forma parte de nuestras vidas. Y no lo pone tampoco por la noche. Puedes poner la televisión, está bien, pero estando en el sofá. Pero cuando te vas a la cama o cuando quieres pensar, reflexionar, pones la radio. La radio es el medio de comunicación más importante en ese sentido, porque se mete en nuestras vidas. Uh-huh. Y es muy triste que en el mundo del periodismo, el sistema, ¿no?, potencie todo en la televisión, ¿no? Antes de la radio está la prensa escrita, que es la que determina absolutamente todo. Se venda más o se venda menos, pero lo que van a contar después, y lo va a contar primero la radio, va a estar muy determinado por lo que aparece en esa prensa escrita. Y luego la televisión viene mucho después, aunque lo vea mucha más gente que escucha la radio, pero en esa cadena se hace una línea, y para los periodistas es importante, tienen que saber que en primer lugar está la prensa diaria, luego la radio y luego la televisión. Quizá también, Manuel, tú que estás al otro lado en este caso de Skype, también me interesa mucho tu opinión, que es muy probable que tengamos muy asociada la televisión al espectáculo, ¿no? Y entonces hay ciertos temas, precisamente los temas relacionados con misterio, y enlazando con la última pregunta que se ha hecho, que cuando los trasladamos a la televisión es muy difícil no traspasar la línea del espectáculo, ¿no? Y quedarnos en esta otra línea que vemos aquí, que es el de poner el foco sobre una parte de la actualidad, o no de la actualidad, simplemente en una serie de contenidos donde habitualmente es más difícil poner foco, ¿no? Entonces tenemos programas especializados donde, por ejemplo, en la radio a ciertas horas, que es la madrugada. Pero si trasladamos eso a la televisión y hay que convertirlo en espectáculo, por ejemplo, tenemos que los testimonios son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, tenemos que los profesionales con los que tenemos que contar, pues tienen que poner encima de la mesa no solamente su sabiduría, sino también su capacidad para el espectáculo, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Igual es que tenemos que recuperar un poquito y creo que las plataformas de podcast, no solamente iVoox en este caso, sino las propias aplicaciones de las emisoras de radio o iniciativas como el Podium Podcast, por ejemplo, la cadena SER, que lo que hace es recuperar realmente el archivo de la cadena o Radio Nacional, que tiene este archivo tan maravilloso también, ¿no? Igual podemos recuperar no un tipo de oyente, sino simplemente un tipo de consumidor de contenidos que diferencie, como hemos diferenciado siempre en radio, espectáculo de entretenimiento, porque quizá un poco La Rosa de los Vientos es un ejemplo muy claro de entretenimiento, información y formación, eso que decimos en primero de carrera, ¿no? De cosas, claro, y a la empresa le va a gustar e interesar que yo haga las cosas bien y que el programa sea riguroso y que cuente cosas, pero nunca me olvide la parte de entretenimiento, la parte incluso en radio es más difícil, ¿no? Pero la parte incluso de espectáculo que puede tener. Yo me puedo pasar horas, si da más espectáculo, más entretenimiento, meter esta canción en el segundo 12 o en el segundo 11. Me puedo pasar horas. Eso no se ve. Por eso digo, cuando empieza el programa, en realidad ha acabado el programa. Eso no se ve, pero eso lleva un trabajo detrás y tiene que ver con el espectáculo, por cómo llegas a la gente, por cómo impactas. El entretenimiento sin envoltorio no existe, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿El guión lo haces tú entonces completo? El guión... La escaleta... Todo. Madre mía, sí, muy sí, bien. Sí. O sea que... Artesano. Sí. Y la radio es una de las cosas que tiene, y creo que para el mundo del periodismo que estudian es bueno que lo sepan, es más artesana. Es más periodísticamente pura, porque uno puede estudiar el periodismo y puede disfrutar y encantar el periodismo y va a acabar trabajando en televisión colgando los podcasts. Y dices, ¿esto es periodismo? ¿Para esto estudio periodismo? Y lo que van a hacer es aburrirte y matarte como persona. En la radio, sin embargo, vas a trabajar. El que cuelga el podcast también es un redactor y también está luchando, leyendo, informándose sobre los temas. Te va contando cosas. Te dice, hoy me he enterado el teléfono de fulanito, se le puede intentar llamar, localizar o podemos contar esto, ¿no? Uh-huh. Todo eso en la radio es un periodismo más puro el que hay en la radio que el que hay en la televisión. Y tenemos más preguntas por ahí, ¿algún comentario? Yo sí que quería preguntaros, nos has comentado ese trabajo periodístico de edición de los temas que plantean, pero ¿cómo es el que hacéis los contertulios antes? Es decir, de todos los temas que os vais encontrando a la semana, ¿por qué os quedáis con esos 3 o 4 que le enviáis a Bruno para que él seleccione? ¿Cuáles son esos criterios? Lo que más os interesa a vosotros, yo creo que eso influye también, porque es importante esa personalidad de cada uno y esos intereses, pero también lo que pueda interesar al oyente, lo que esté en hilo de la actualidad de los últimos meses. ¿Cómo es esa selección que hacéis? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, efectivamente es primero lo que comentaba también Miguel y otros compañeros, son temas que primero tengan que ver mucho conmigo, ¿no? Con cuáles son mis curiosidades. Luego también tienen que estar más o menos ceñidos a la actualidad, aunque no necesariamente, porque a veces yo, por ejemplo, también lo hacen otros compañeros, una lectura que te ha impresionado o una conferencia a la que has asistido que no es exactamente actualidad, pero es un tema que te da que pensar, lo puedes incluir en la tertulia, ¿no? Y luego también otro criterio que yo por lo menos trato de tener presente cuando selecciono los temas es que creo que puedan dar algún tipo de juego en la tertulia a la hora de debatir. O sea, no sea simplemente algo que sea una información tan exclusiva que prácticamente se agote en sí misma una vez expuesta, sino que permita que podamos entrar en diálogo, porque es un poco el objetivo también de la tertulia, ¿no? Entonces, eso por lo menos serían para mí las principales pautas. El concepto de actualidad es muy importante, pero la actualidad tampoco tiene que esclavizar demasiado, ¿no? Y es muy difícil. ¿Cómo definimos qué es actualidad? ¿Dónde ponemos los límites? Evidentemente sabemos que igual no es actualidad. Colón ha descubierto América. Seguramente eso pasó. Pero si es actualidad, es decir que Colón era de Tordesillas, porque ha habido una investigación científica e histórica que ha llegado a esa conclusión. Sigue siendo sobre algo que ocurrió
hace mucho tiempo, pero es un elemento nuevo, es un ítem nuevo que añadir a ese saber general sobre las cosas. Entonces el concepto actualidad es muy indefinible, por lo menos en un programa como este, ¿no? Y yo creo que un poco en todos, ¿no? Pero en un programa como este todavía más, ¿no? Es aquello que, aún no habiendo ocurrido ayer, sí aporta algo sobre lo que creíamos algo nuevo sobre lo que creíamos que ocurrió ayer o sobre lo que ya sabíamos que ocurrió ayer. Sabíamos lo del descubrimiento de Colón, lo que no sabíamos es que Colón era de Tordesillas. Me lo he inventado, ¿no? Que todo el mundo sabe que Colón era gallego, ¿no? Pero algo que no hemos comentado a este respecto, y yo creo que es llamativo, es que en muchas ocasiones, cuando a lo largo de toda la semana vas seleccionando noticias que lógicamente te interesan a ti, cuando llega el jueves por la noche o el viernes y escoges de todo ese mare magnum de informaciones 5 o 6 noticias para enviarle a Bruno y a Silvia, te das cuenta de que algunas de esas noticias también las han enviado otros compañeros. Esto es algo que pasa prácticamente todas las semanas y es interesante porque significa que, independientemente de nuestras opiniones o nuestro criterio, en muchas ocasiones nos llaman la atención las mismas cosas. Claro, y yo creo, mira, ahí tiene Manuel muchísima razón, y a veces no es tan importante que uno elija una noticia, sino que puede aportar mucho a alguien sobre la noticia de otra persona, que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? El criterio, pues bueno, hablo en mi caso fundamentalmente, primero, que sean interesantes, es decir, ahí sí que entra la visión periodística, es decir, que se puedan contar bien, que sean divulgativas y que sean impactantes o interesantes para la gente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, yo intento siempre elegir noticias más vinculadas al misterio puro y duro, ¿no? Lo que hablaba anteriormente, por los poderes de la mente, la existencia de vida después de la vida, el fenómeno ovni o similares, ¿no? Es decir, yo intento ir un poco por esa línea. Pero a veces no es tan importante que uno elija una noticia o que la elija otro, sino que a veces lo importante es incluso ponerlas todas en común, ¿no? Yo creo que eso es el ejercicio que yo creo que todos hacemos durante la semana, y sobre todo lo que comentaba antes, a veces uno también se tiene que frenar, ¿no? Y decir, vale, porque nuestro problema, y yo creo que hablo por todos, no es que no tengamos suficientes datos o suficientes elementos para dar a conocer una información, sino que es todo a la contraria, ¿no? Que a veces una información dices, joder, esto puede ser un monográfico, ¿no? Y si no te frenan, haces el monográfico sobre esa noticia. Entonces, nuestro problema es, a ver, de esta información que es una percha y todo lo demás que tú sabes que hay alrededor y que puedes aportar, ¿qué es lo que tienes que contar, ¿no? Para que sea interesante, para que no canses al oyente. Ese es el verdadero problema, elegir qué es lo que contar de todo eso. Y luego, como es radio, cuando van a hacer un monográfico está Bruno, como no se ve, que les dice cortar ya, o les dice los segundos que le quedan. Bueno, ¿no? Y yo también tengo otro criterio, ¿no? Que es pinchar a Juanjo Sánchez Ori, sobre todo a Manuel Carballal, que me gusta mucho, pinchar a Manuel Carballal. Manuel, te están pinchando poco hoy, como estás tan lejos. Sí, se aprovecha. Se aprovecha. Porque normalmente cuando termina el programa nosotros, sobre todo Miguel y yo, seguimos pegándonos dialécticamente durante un buen rato. Manuel, desde Galicia haces muchas veces el programa, ¿verdad? Intento que sean las menos posibles porque se resta mucha frescura. Yo, de hecho, prefiero ver a mis compañeros a la cara, sobre todo por si tengo que tirarle un bolígrafo a la cabeza a alguno, que no sería la primera vez. No. Y ahora que estamos tan acostumbrados a encontrar ahí espacios, digamos, virtuales de trabajo y compartir cosas para poder, pues no sé, trabajar a distancia, ¿no? Hay material o momentos, digamos, sensibles en los que de ninguna de las maneras se puede trabajar a distancia, eso, que necesitamos tirarle el bolígrafo al compañero. Absolutamente, aunque en mi caso yo reconozco que soy muy egoísta y no quiero, si puedo, prescindir de esas tertulias B que tenemos entre los informativos, cuando tiene que venir Bruno o Silvia corriendo a gritarnos que ya hemos empezado, que ya han terminado las noticias, porque yo, sobre todo egoístamente, es que aprendo mucho en las tertulias y por eso prefiero estar siempre en persona, siempre que puedo.
De todas formas, incluso periodísticamente, bueno, ha habido determinados avances que han facilitado mucho. Anteriormente, si alguien entraba desde fuera, había varias posibilidades. El teléfono siempre ha existido, ¿no? La línea telefónica, pero no da una calidad de sonido muy grande. Y existía lo que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Pues una línea microfónica en el teléfono y que sonaba muy bien. Que teníamos en casa, ¿ves? Sí, pero como tiene un nombre con unas iniciales y no me acuerdo, ¿no? Pero las líneas que utilizaban las radios eran carísimas. Las líneas RDSI. RDSI, exacto. Eran muy caras. Ahora hay otros sistemas gracias a los teléfonos móviles, que es el programa, por ejemplo, que utiliza Onda Cero, es el HQ, que hay una conexión de datos, no de teléfono, un programa que se instala en el teléfono de la persona, que lo tiene también aquí, y aunque se está mejorando mucho eso, pero pueda tener cierto retardo, hace que parezca que esa persona con la que estás hablando está aquí o casi aquí con nosotros. O sea, en ese sentido ha mejorado mucho las cosas, y esa es una de las posibilidades que tiene la radio por encima de la televisión, porque la televisión no tiene más remedio que hacer un duplex, que quedan fatal en la televisión, que a veces están bien y son necesarios, pero se notan mucho. En la radio incluso no se nota. Yo en la tertulia ha habido veces que he tenido contertulios y gente fuera y nunca lo he dicho. O sea, no es una información que considere yo que sea destacable, salvo que haya algo de noticia. Y la gente no nota, porque aparentemente están ahí, salvo que digas, ¿cómo estás? Tal, ¿qué tal la ciudad? No sé qué, entonces sí, se va a notar, ¿no? Pero si intervienes con ellos como si fuera normal, pero sí se nota a veces, en ocasiones, la falta del cara a cara. Eso sí se nota, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, pues yo hago la última para cerrar. ¿O Guillermo? No, sí, yo antes de que despidas, simplemente acordaros que la sesión de la tarde empieza, ahora sí, la sesión de la tarde empieza a las 4, que es la ponencia de Miguel Blanco, que después a las 6 de la tarde en directo se va a grabar un programa del Dragón Invisible, y que antes del programa se va a dar una noticia importante en lo que respecta a los medios de comunicación, al misterio en los medios de comunicación. No me dejan decir más. Pero han tenido a bien elegir el tercer encuentro de periodismo de misterio para anunciar eso. Nada más ahora. Bueno, fenomenal. Pues nada, estáis todos emplazados y yo pues no tengo más que volver a dar las gracias a Guillermo por haberme invitado a coordinar esta mesa, que bueno, pues habla de un programa que yo tengo muy asociado a mi imaginario e historia personal, con lo cual pues es un placer para mí despedirme de Bruno Cardeñosa, de Manuel Carballal, que está en Santiago. ¿Estás, Manuel, o...? La Coruña. En La Coruña, a Juanjo Sánchez Oro y a Miguel Pedrero. Y bueno, pues también por extensión al resto del equipo de La Rosa de los Vientos, que representa muy bien la filosofía de este tercer encuentro de periodismo de misterio. Gracias a todos por estar aquí. Gracias.